agentes patogénicos que hacen daño a la célula y una célula como tal, bien formada. Entonces, si las especies reactivas de oxígeno actúan sin ser controladas, pues van a producir lo que llamamos una peroxidación central en el núcleo, daño en el ADN y pérdida de las proteínas. Y si las vemos acá, la presencia de estas especies reactivas de oxígeno pueden ser detenidas su procesamiento y acá está toda la cadena completa. Anión superóxido, esta es la superóxido dismutasa, lo transforma en peróxido de hidrógeno. Por medio de la catalasa, esto lo transforma en agua. Y también por medio de la glutatión peroxidasa puede transformar el peróxido de hidrógeno en anión hidroxilo. Y también por medio de esta glutatión reductasa, pues son varias vías metabólicas para poder yo detener a los radicales libres como tal. Finalmente, ¿qué voy a tener? Que este bache se va a volver positivo y este anión hidroxilo positivo, o sea que ya no tiene un electrón libre, encuentra un anión hidroxilo con un electrón libre, son uno con polaridad positiva y encuentra uno con polaridad negativa y se transforma en agua. Esta es la manera como estos iones son neutralizados. Esto significa positivo porque tiene un enlace disponible para pegarse y este anión hidroxilo es el radical libre que fue producido. Al encontrarse con un anión hidroxilo que fue metabolizado por la glutatión peroxidasa, finalmente es contrarrestado. Entonces miren cómo todo se contrarresta entre sí. ¿Listo? Ahora, yo qué cambios voy a ver en las células cuando las están en necrosis. Ya vimos que el principal cambio o el cambio reversible es la degradación hidrógena, ¿no? Ese es como vamos a poder identificar una lesión reversible. Las células que están ya totalmente muertas o con el cambio irreversible van a tener tres cambios nucleares principales. Se va a llamar pignosis, cariorexis y cariolisis. Entonces, cario significa etimológicamente núcleo y rexis fragmentación. Y lisis es destrucción o ruptura. Pues cariolisis va a ser ruptura del núcleo. ¿Qué es cariorexis? O sea, cario, estoy explicando desde el etimológico, ¿cierto? Explico que es carne. Cario es núcleo, rexis es fragmentación. Exactamente. Sí. No, Y cario, el nuevo núcleo, y lisis es destrucción o ruptura. ¿Y pignosis? Te lo explico primero en la foto. En la siguiente foto. También, ya una vez estos tres procesos ya pasaron, puedo ver que la célula no va a tener núcleo, entonces solamente voy a ver el fantasma del citoplasma. Bueno, una célula en fantasma, su citoplasma, su membrana endoplasmática, pero va a tener la ausencia completa del núcleo. Es una célula que ya está completamente muerta. Va a tener una disminución muy severa del tamaño de su citoplasma y va a tener una hipereosinofilia, un incremento de la eosinofilia. Voy a ver estos, los fantasmas de la célula. Los fantasmas de la célula, ¿a qué se refiere? A que yo veo la silueta de la célula donde antes estaba, pero no voy a poder ver bien su estructura.
puede ver que también, si es una célula epitelial o una célula de tejido conectivo, va a perder su adherencia. Recuerden que esos dos tejidos básicos siempre son, las células están unidas una con la otra. Entonces la célula se va a desprender de su epitelio. O finalmente va a estar completamente rota, va a tener una ruptura completa y lo que voy a ver es ya que no se observa ninguna estructura. Entonces, ¿qué es la pignosis, la cariorrexis y la cariolisis? Tiene que ver siempre con la morfología del núcleo. Esto es una célula normal. La pignosis significa que el núcleo se condensa, que significa que se vuelve mucho más pequeño y se convierte y se vuelve hipervasofílico. Entonces se disminuye mucho su tamaño y se vuelve un punto pequeño con una vasofilia muy intensa. La cariorrexis, pues acá como ven en el esquema, como el núcleo empieza a fragmentarse, prácticamente el núcleo se vuelve pedazos pequeños, vasofílicos dentro de la célula. Y la cariolisis va a ser la destrucción o la disolución completa del núcleo. A ver, un momento la luz. Para que se vea el detalle. ¿Qué órgano es este? Estructuras tubulares revestidas por un epitelio cúbico simple. Tenemos unidades tubulares revestidas por un epitelio cúbico simple y esas unidades tubulares tienen una luz. Y cada unidad tubular está unida una con la otra por una capa muy delgada de tejido conectivo laxo. Sistema. Riñón. Una médula renal. Una médula renal. Todo esto que estamos observando acá son túbulos. Son túbulos renales de la médula. ¿Por qué? Obviamente no es tan fácil de reconocer porque no hay un glomérulo renal como tal. Sin embargo, el riñón, recuerden que recibe más o menos el 75% de la irrigación completa del gasto cardíaco. Dígase gasto cardíaco, el volumen sanguíneo que sale después de la contracción muscular. Entonces, cuando hay trombos o cuando hay problemas de shock, o problemas hipóxicos o isquemia, el riñón va a ser uno de los órganos que más se va a lesionar. Por eso es el órgano modelo para estudiar la necrosis. Entonces, si observan estos núcleos, si ven que se ven totalmente diferente a estos núcleos que hay acá de estas células, esto va a ser un túbulo sano, esto va a ser un túbulo que está en necrosis. Entonces, miren, si ven inicialmente el citoplasma como está, hiper y eosinofílico, ¿verdad? Bien, comparen las tonalidades. ¿Esto está totalmente bien o estas células cómo están? Con punticos, ¿cierto? Entonces es un citoplasma eosinofílico granular. Y el citoplasma tiene cierta translucidez, ¿no? Miren, eso se ve blanco. Acuérdense que el agua tiene blanco. Entonces, si la célula tiene un aumento de la cantidad de agua que tiene en su citoplasma, ¿qué va a estar? Con edema, o sea, degenerada. Entonces, aquí tenemos un daño reversible, que va a ser una degeneración hidrópica de las células, y tenemos un daño irreversible. Entonces, miren cómo es polifacético, polifásico. Puede haber múltiples lesiones en un solo campo. Acá, condensación del núcleo.
El núcleo se ve mucho más pequeño, no tanto, pero me comparen ahora este núcleo con este, miren. Miren cómo se ven de pequeños y se ve un punto hipervasofílico, una vasofilia muy intensa. ¿Listo? Ahora, ¿qué le pasó a esto? ¿Esto qué será? Es un túbulo también muerto, solamente que esto es cariolisis. Entonces se ven que las siluetas de las células. Esto antes era un túbulo, esto antes era esto mismo. Solamente que el núcleo está totalmente destruido, entonces desaparece. Entonces acá tenemos hipnosis con hiperosinofilia citoplasmática, tenemos cariolisis, porque desaparece totalmente el núcleo, y ahora pasamos a este órgano. Esto no tiene una estructura histológica para ser reconocido, yo tampoco sé qué órgano puede ser. Solo reconozco que hay paros sanguíneos, que hay hemorragia y que hay un infiltrado muy prominente acá de linfocitos. Todos estos son linfocitos. Pero ¿se alcanzan a evidenciar estas células? ¿Se alcanzan a evidenciar que se ve como un punteado, como si fuera polvo? Ese polvo chiquitico es la cariorexis. Entonces las células, el núcleo se fragmenta. Miren, esta es como la más típica que uno observa. Miren que esta célula tiene 1, 2, 3, 4 pedacitos de núcleo dentro de su citoplasma. Y aquí, donde yo pueda colocar el dedo, voy a ver cariorexis. Entonces, efectivamente, esto es un poco necrosis. Entonces, hipnosis, cariolisis, cariorexis. Todas estas van a ser células cariorrécticas. Y los cambios que les había mencionado previamente: hiperosinofilia citoplasmática, ¿cierto? Pérdida de la morfología normal de las células y la presencia de fantasmas. ¿Alguna pregunta? Se ve la silueta donde antes estaba la célula, pero yo no puedo ver efectivamente cuál célula es cuál. O sea, esa estructura prácticamente se está disolviendo. Entonces yo veo la silueta, como el molde de la célula, pero acá yo no veo esa diferenciación. ¿Listo? Entonces, esto antes era idéntico. ¿Cuál es el otro? Cariorexis. Mira acá. Esa sí. Saccharolisis, el núcleo desaparece completamente. Cariorexis, el núcleo se fragmenta. Epignosis, el núcleo se condensa. Entonces uno cuando evalúa una foto, uno evalúa algo al microscopio, uno tiene que observar las tonalidades. Uno tiene que mirar las tonalidades de los tejidos. Acá hay una eosinofilia pálida. Y si observan, el tejido que está afectado tiene hipereosinofilia. Entonces yo aquí sé que algo está pasando. Me acerco y miro y veo que los núcleos están completamente hipnóticos. Y acá veo que están desaparecidos, entonces es un túbulo en cariolisis. Y aquí, ¿qué veo? Sí, hay mucha población de células, pero veo que unas están fragmentadas. Entonces voy a tener células en cariorexis. Ahora, la necrosis o la muerte celular, ya vemos el mecanismo, ¿no? El mecanismo es todo lo que les expliqué de la cadena de procesos bioquímicos que suceden dentro de la célula para que se muera, ¿verdad? Ahora vamos a ver los picos. Entonces, la necrosis de coagulación. En la necrosis de coagulación va a haber desnaturalización de proteínas. ¿Eso qué significa? Que el citoplasma y el núcleo desaparecen, pero el contorno de su membrana citoplasmática se mantiene.
hay desnaturalización de las proteínas del citoplasma, o sea, el citoplasma, el citosol como tal, y el núcleo. Entonces hay destrucción del interior de la célula, pero se mantiene la arquitectura de su membrana citoplasmática. Entonces la necrosis de coagulación es un tipo de muerte celular donde hay cambios de necrosis, pero la arquitectura del órgano se mantiene. O sea, la arquitectura histológica se mantiene. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar una coagulativa? Si se mantiene. Ya lo vamos a ver, pero uno lo puede, como se conserva la estructura del órgano, uno va a ver que se mantiene la estructura histológica, pero uno solo ve fantasmas. O sea, sin núcleo. La necrosis de coagulación es característica de la hipoxia. Entonces, cualquier daño hipóxico isquémico en los tejidos me va a generar una necrosis de coagulación. Entonces, han visto a las personas que escalan y les da lesiones por frío o frostbite, que se les ponen los dedos negros. Ese tipo de necrosis es necrosis de coagulación. O lo que denominan lo que se conoce como gangrena, que ya vamos a hablar qué es gangrena. La necrosis de licuefacción, a diferencia de la coagulativa, va a ser el tipo de necrosis en el cual va a haber destrucción completa del tejido. O sea, el tejido histológico no va a poder ser diferenciado. La arquitectura histológica está completamente destruida. Se llama licuefactiva porque efectivamente se ve como si fuera un licuado. ¿Dónde voy a ver la necrosis de licuefacción? En infecciones bacterianas o por hongos. Por virus también. No, esa cambia. Parásitos. Tampoco, depende del parásito. Entonces, bacterianos o hongos. La necrosis fibrinoide se llama fibrinoide porque es parecido a la fibrina. Y la fibrina es una proteína plasmática, ¿cierto? La fibrina ayuda en el proceso de coagulación. Entonces se llama necrosis fibrinoide porque histológicamente da la apariencia y parece ser fibrina. Pero este tipo de necrosis solamente va a aparecer en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos. Ya lo vamos a explicar ahorita con una foto para que entiendan por qué se llama fibrinoide. Por ahora pueden anotar que es un tipo de necrosis que pasa solamente en la pared de los vasos sanguíneos. La necrosis caseosa o necrosis de caseificación se llama caseosa porque tiene la apariencia de queso o como de pasta, macroscópicamente. Es una apariencia muy pastosa, de una textura muy característica, no sé cómo explicárselas. Es como si pasaran el cuchillo por un pedazo de mantequilla, tiene esa, más o menos esa consistencia. Y esto pasa mucho cuando uno está hablando de órganos linfáticos de animales posiblemente infectados por tuberculosis.
Entonces, la necrosis gaseosa se caracteriza por que en el centro va a tener un material eosinofílico amorfo. ¿Material qué? Eosinofílico amorfo. Sí. Y va a tener un halo periférico de células inflamatorias. Y las células inflamatorias tienen características granulomatosas. ¿Qué significa eso? Que son macrófagos. La necrosis grasa va a ser un tipo de necrosis de licuefacción, pero que va a pasar específicamente en el tejido graso, en el tejido adiposo, en múltiples órganos. La necrosis grasa es un tipo de necrosis de licuefacción que sucede en áreas de depósito de grasa. Este va a ser el tipo de necrosis que va a pasar en las pancreatitis. ¿Cómo se ve, profe? ¿Cómo se ve? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver fotos de cada uno como se ve macroscópicamente. Pero para adelantar la necrosis grasa se ve el tejido adiposo, se ve como condensado, como si fuera una pasta blanca y muchos puntitos blancos también. La grasa tiene una apariencia amarillenta o blanquecina, depende de donde se ve, y es muy homogénea. Uno ve que encima de esos puntos hay unos puntos como más pequeños, pero son multifocal. Y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. La necrosis gangrenosa es el nombre que recibe la necrosis de coagulación cuando es causada por isquemia. O sea, la necrosis gangrenosa o la gangrena como tal es un tipo de necrosis de coagulación. Entonces, la gangrena puede ser seca, puede ser húmeda o gaseosa. ¿A qué se refiere con gaseosa? Entonces, la gangrena seca se va a llamar cuando hay isquemia y el tejido se muere, pero no hay contaminación bacteriana. En cambio, en la húmeda o gaseosa sí va a haber contaminación bacteriana. Entonces, la diferencia entre la seca y la húmeda o gaseosa va a ser que en la seca no hay bacterias y en la húmeda y gaseosa sí. ¿Conocen la enfermedad o el pie diabético? ¿Tienen familiares con pie diabético? La glucosa hace daño en el interior vascular y en las zonas periféricas, sobre todo en los pies y las manos de las personas diabéticas, se puede inflamar. Como se inflaman las redes capilares del pie y de las manos, eso hace que haya muerte de la irrigación, entonces el tejido del pie empieza a morirse. ¿Y cómo se ve? Negro. Entonces el pie de las personas diabéticas o los dedos de las personas diabéticas se empiezan a poner negros y como nosotros tenemos bacterias en nuestra piel, ese tejido es colonizado por las bacterias. Después, cuando le intentan quitar o intentan arreglar esas lesiones, pues como va a estar lleno de pus o lleno de gas. La mayoría de bacterias que inflaman e invaden ese tejido van a ser o el estafilococcus intermedios, que es el que tenemos en nuestra piel, o Clostridium.
Los Clostridium todos son productores de gas. Y en la seca es la que sucede sobre todo en lesiones por frío. Que la lesión por frío, el frío extremo hace vasoconstricción muy severa y esa vasoconstricción hace que haya isquemia. Y si no se corrige, los dedos o los pies se pueden morir y se va a tomar una tonalidad totalmente negra. Pero eso es una lesión estéril, eso no es por bacterias, eso es por isquemia. ¿Listo? Pues mire, ¿cómo se ve la necrosis de coagulación macroscópicamente? Esto es un corte transversal de un riñón. Tenemos acá corteza, tenemos acá médula. ¿Listo? Y si aquí alcanzan a ver esta zona blanquecina que tiene una forma triangular o en forma de cuña, así se ven los infartos o la necrosis de coagulación. Entonces, cuando ustedes ahora en adelante les hablen sobre infarto del miocardio o que se infartó un órgano, el mecanismo del infarto es la necrosis de coagulación, por hipoxia o por isquemia. ¿Por qué se ve así? Porque es un órgano, recuerden que nosotros tenemos dos tipos de circulación, una circulación terminal y tenemos circulaciones alternas. Hay unos órganos que tienen circulaciones terminales, como el vaso y el riñón. Entonces la arteria que llega acá no tiene circulación colateral. Entonces si esa arteria que llegó a esta parte del tejido se me tapona o se me muere, todo el tejido que estaba irrigado se muere. Entonces miren cómo todo esto se murió y se infartó. Profe, eso más o menos en cuánto tiempo sucede. Pueden ser horas. Pueden ser horas. Entonces, si los infartos o la necrosis de coagulación pueden recibir dos nombres. Pueden ser infartos blancos o infartos rojos o negros. Entonces, los negros son los que ustedes ven acá. Y es una lesión temprana del infarto. Entonces, el tejido se murió, se está muriendo y la sangre se sale. Por eso toma esa tonalidad. Y ya cuando ya es crónico y ese tejido se reemplaza por tejido conectivo, se ve amarillo o blanco. Entonces tenemos infartos o necrosis de coagulación roja o necrosis de coagulación blanca y depende del contenido. Si es roja es agudo, o sea tiene sangre, y si es blanco es crónico y tiene reemplazo del tejido conectivo o fibrosis. ¿Listo? Pues miren cómo se ve en cuña, así es como se ve macroscópicamente. Acá micro. ¿Qué ven ustedes? Que hay una zona que está como degradada, ¿cierto? Yo puedo coger y dibujar una línea aquí y ver que lo que está aquí hasta acá son células relativamente sanas, que lo que yo veo aquí hacia allá está totalmente muerto. Entonces miren estas estructuras tubulares. ¿Ustedes alcanzan a identificar núcleos ahí? ¿No? Pero se mantiene la arquitectura, ¿cierto? Se mantiene la arquitectura de los túbulos. Si yo cojo esta unidad tubular, es muy similar a esta. Miren, se ven fantasmas. Pero la necrosis de coagulación, la característica principal es que se mantiene la arquitectura del órgano. Entonces, prácticamente lo mismo. Todos estos núcleos que ustedes ven acá no se deben confundir. Esos son células inflamatorias. Son células inflamatorias. Cuando ustedes lleguen a patología sistémica, ustedes van a describir esto, el diagnóstico morfológico sería una necrosis de coagulación focal extensa severa con infiltrado linfoplasmocitario intersticial asociado. Y cambios microcirculatorios como congestión y hemorragia intersticial. Entonces ese va a ser el diagnóstico morfológico. Y si lo van a agregar completo, pues ahí se ve proteinuria. ¿Por qué? Porque esto que yo veo en la luz de los vasos sanguíneos son proteínas que no deberían estar en la orina. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esa necrosis? La necrosis de licuefacción. Ustedes están familiarizados con esa necrosis y es lo que pasa, digamos, en el acné. En el acné. Es el ejemplo más cercano. Sin embargo, ciertos agentes bacterianos pueden producir ese tipo de necrosis en el sistema nervioso central, como acá.
Estas fotos son sacadas de la Robbins, y en la Robbins pues es de humanos, entonces si uno ve esto va a ser el neumococo y todos los cocos que vacunan a los niños chiquiticos, pues pueden llegar acá y en esta cavitación, y miren todo este tejido, ¿sí? Que están como reblandecidos, se ve diferente, se ve brillante, cambia toda la arquitectura normal de la sustancia gris y la sustancia blanca del encéfalo, y esto va a ser muy friable, que significa que se deshace fácilmente. Lo mismo acá, las zonas son muy pequeñas, pero son estas. Estos dos tubos que hay aquí es una necrosis de liquefacción que sucede en la corteza cerebral. Entonces, esta lesión ustedes la van a ver en sistémica y se llama necrosis laminar cortical bilateral. ¿Por qué? Porque es un poco de necrosis en la parte más laminar de la corteza cerebral y es en ambos lados. Necrosis laminar cortical bilateral, porque en ambos lados. Y acá, esto, por eso yo les dije, y por eso vamos a repasar la histología del sistema nervioso central. Porque esto, si no están acostumbrados a verlo, en verdad sí tiene unas estructuras histológicas que me permiten identificar que esto es una corteza cerebral. Este es su cuerpo neuronal, la verdad no se ve bien, ahorita lo vamos a ver bien cómo se ve. Y estas son todas células de glía. Entonces, acá tengo la sustancia gris, y si ven todo esto que hay acá, que está totalmente destruido, o sea, yo no puedo identificar qué es qué, parece como si fuera un licuado de ese tejido, pero así lo voy a ver al micro. Todos estos puntos que ustedes observan acá, a pesar de que la foto no se ve muy bien, todos son neutrófilos. Y recuerden que los neutrófilos responden a qué? A enfermedades bacterianas o de hongos. Pero la necrosis de liquefacción va a ser que el tejido se licúa en sí mismo, se destruye toda la arquitectura y la célula que va a ir predominando va a ser el neutrófilo. ¿Vale? Miren acá. Esta es la necrosis grasa. Esta es la grasa peripancreática. Entonces tenemos aquí una grasa mesentérica peripancreática y eso que ustedes observan acá es el páncreas. Y si que alrededor del páncreas tiene toda esta presencia de estas zonas como blancas. Esos son los focos de necrosis grasa. Miren cómo protruye y sale, y son como zonas nodulares muy evidentes con un cambio de coloración blanquecina. Se ve generalizado. Una distribución multifocal. ¿Esto por qué es? Por un proceso que se llama la saponificación de las grasas. ¿Se han escuchado ese término? ¿Saben qué es saponificar una grasa? Algo así. Digamos, cuando ustedes van al baño y pues se lavan las manos, para poder yo destruir las grasas y que mis manos queden totalmente limpias, el jabón saponifica. ¿Qué significa saponificar? Volver una grasa hidrosoluble. Se rompe ciertas moléculas de la grasa y la transforma. Entonces, ¿por qué le pasa esto a las grasas y por qué las grasas también se saponifican acá? Porque la mayoría de veces la necrosis grasa está detrás de liberación de enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas van a digerir el tejido graso. Entonces, siempre un animal que curse con pancreatitis, los enzimas pancreáticos se estallan, liberan las enzimas en la grasa alrededor y por eso es que se lesiona tanto. Esto es un asa duodenal, es un duodeno. Recuerden que el páncreas está en la primera flexura duodenal. Esto más la coloración. Y va a tener zonas hemorrágicas también, pero esto es lo principal. ¿Qué voy a ver al micro? ¿Pueden identificar la estructura de ese órgano? ¿Pulmones? No. No, estamos en grasa. Ah. Estamos en grasa. ¿Qué es necrosis grasa? Pues yo puedo identificar bien esa grasa como está bien formada, o más o menos. Se ven abajo, abajo se ven los adipocitos acá, pero aquí. Entonces miren ahí cómo se ve un mejor foco de una necrosis de liquefacción. Miren cómo todo el tejido está prácticamente destruido. Esto es reconocible.
esto se alcanza a reconocer un poco. Entonces es un foco necrosis de liquefacción. Y miren todas estas células que hay aquí, se ven mucho mejor. Van a ser neutrófilos. Y si ven estos núcleos chiquiticos que hay acá, ¿qué pueden ser? Unos pueden ser pignosis y si son, tengo varios fragmentos de núcleo, ¿qué van a ser? Cariorrexis. 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 Sí. Cariorrexis. ¿Miren? Eso es tejido graso. Tejido adiposo. Prácticamente es como si lo hubiera cortado acá y hubiera mandado a procesar. ¿Y esas partes negras son otro tipo de necrosis? ¿Las partes negras son qué? ¿Otro tipo de necrosis o otro? ¿Esto? No, es hemorragia. Es hemorragia asociada. Mira, esto antes era una adiposita. Entonces, si ves que se acumula aquí como iones, se acumulan acá como unas cinturobasofílicas en su interior de citoplasma. Así se ve la saponificación de la grasa. La grasa normal debe verse así, blanca. Y cuando tiene necrosis grasa, el citoplasma se condensa, se vuelve eosinofílico y hay precipitación de iones en la superficie. Cuando una persona tiene pancreatitis, siempre va a dar necrosis. No siempre, depende de la gravedad. Pero por eso todas las pancreatitis son una urgencia. Por eso siempre tienen que llevarlos. ¿Listo? Ahora, la necrosis caseosa. Esto, así no parece, es un pulmón. Es un pulmón. Es un pulmón de una persona fumadora y que aparte de que está fumadora, se infectó de tuberculosis. Entonces, ¿qué tiene? Tiene toda esta zona que ustedes observan acá, que parece un absceso. En verdad eso va a ser muy firme y al corte va a tener la contextura como de un queso y macroscópicamente parece eso. Es una apariencia como de queso. Pues hemos intentado cambiar mucho, utilizar el nombre de comida para describir lesiones macroscópicas, pero lo más fácil de entender, tanto en textura como en morfología visual, es el queso que comemos prácticamente todos los días, porque así se va a ver cuando ustedes hagan la necropsia. Es una zona muy bien delimitada, que se interrumpe todo el parénquima. Y miren acá, esto es un corte transversal de un ganglio linfático. Ese ganglio linfático tiene todo este material en su interior. Ahora, filas, si ustedes ven, están haciendo una necropsia o están en planta de beneficio y ven eso en un ganglio linfático, primero, careta tapabocas y gafas protectoras. Porque cuando yo corto acá, que estoy liberando al ambiente, el agente. Ahí está el agente infeccioso, ahí está la tuberculosis, ahí en el interior. Acá, en esta interfase, va a estar la tuberculosis libre. Entonces, si yo cojo y corto ese tejido al microscopio y corto este pedacito, lo voy a ver así. Miren al centro, que toda la estructura está completamente destruida. Y aquí yo que veo, ¿se alcanzan a ver todas estas líneas basofílicas? Todo eso va a ser pignosis, cariorrexis, cariolisis y depósitos de ADN. Entonces todo esto que ustedes ven acá va a ser cromatina libre. Entonces por eso es que yo digo que es como un licuado, porque todo el tejido se licúa y todas las estructuras de la célula quedan dispuestas de manera aleatoria. Inmediatamente al lado, si ven que se observa una población de células, que son células muy grandes, todas esas van a ser macrófagos. Entonces acá lo vamos a ver en inflamación, pero la necrosis de calcificación en su mayoría se caracteriza por formar granulomas. ¿Alguna pregunta? Miren acá. Otro corte. Y todos estos van a ser granulomas. Es un ganglio linfático. Entonces yo lo corté longitudinal y veo todos los granulomas en su interior. Si yo hago un corte acá, también voy a ver lo mismo. Aquí se ve mucho mejor el detalle. Pignosis, cariorrexis, todos esos tienen esos núcleos como se fragmentan. No tienen morfología circular normal. Hay una que otra célula inflamatoria por acá metida y acá estas células son muy grandes, extremadamente grandes.
Así es como yo reconozco a los macrófagos. Ahora miren, la necrosis fibrinoide. Entonces le han dicho que se llama fibrinoide porque se parece a la fibrina. Las proteínas en hematoxilina y eosina, ¿cómo tiñen? Las proteínas, se llaman la fibrina, el colágeno, ¿cómo tiñen hematoxilina y eosina? Exacto, las proteínas tiñen eosinofílico. Entonces, de nuevo, todo que repasen qué tiñe basofílico y qué tiñe eosinofílico en las células. Porque si ustedes no tienen la claridad de qué es lo que tiene normal en una célula con hematoxilina y qué es lo que tiene normal con eosina, no van a poder identificar bien la morfología celular. Entonces, la hematoxilina, en resumidas cuentas, va a teñir los núcleos y sustancias inorgánicas. Entonces, lo basofílico, o lo morado, que son estas, son los núcleos de las células y aniones inorgánicos, o sea, iones. Calcio, fósforo, zinc, todos esos van a tener basofílicos. Y eosinofílico, o rosado, van a tener las proteínas y el citoplasma de las células. Entonces la fibrina es una proteína, entonces la proteína va a tener eosinofílica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay necrosis fibrinoide, significa que la pared de este vaso, miren, todo esto que ustedes observan aquí es la luz del vaso sanguíneo. Todos esos son eritrocitos. Y desde aquí hasta acá es la pared del vaso. Entonces tenemos luz del vaso, células endoteliales, que va a ser la íntima del vaso sanguíneo. Vamos a tener la pared del vaso, que va a ser la media, y un tejido conectivo en la periferia que se va a llamar la adventicia. Esa es la histología normal de un vaso sanguíneo muscular o una arteriola. Y si ven este depósito de material acá, ese material es parecido a la fibrina, por eso que llaman necrosis fibrinoide, porque como hay necrosis de esta pared, las proteínas que están en la luz del vaso sanguíneo se salen y se depositan ¿en dónde? En la media o en la pared del vaso. Un daño directo sobre el vaso sanguíneo, un agente patológico que ataque el endotelio vascular. Digamos, pues que hay muchas enfermedades que hacen eso. Digamos, el lupus hace vasculitis. El lupus puede hacer vasculitis. ¿Cierto? El pemphigo vulgaris también lo puede hacer. ¿Qué otras enfermedades autoinmunes? El tema multiforme también lo hace. Granuloma eosinofílico, los complejos de granuloma eosinofílico en gatos y en personas y caballos. También, exactamente. Entonces, la lesión principal que me causa mi necrosis fibrinoide son depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Obviamente que eso lo vamos a ver en inflamatorio, sí. Es la principal razón de necrosis fibrinoide. Pero miren, esto es una glándula mamaria cortada longitudinalmente. Acá está el peso de este cuarto y aquí pues todas las unidades galactóforas de esa glándula mamaria. Esto es la pezuña, la parte de los metacarpos, miren la coloración que toma. Y esto es también, va a ser una hernia escrotal, un porcino. Entonces todos estos tipos que estamos viendo acá van a ser tipos de gangrena. Tipos de gangrena. Entonces, acá es una hernia, pues recordemos que en una hernia escrotal se puede salir el contenido hacia el escroto de este animal. Y una vez está acá, el anillo herniario se puede inflamar o se puede cerrar, y al cerrarse no va a permitir que la circulación pase. Entonces, es un proceso isquémico que me va a producir una necrosis de coagulación. Entonces, y como no tengo infección bacteriana, lo podemos llamar o necrosis de coagulación de origen isquémico o gangrena seca. Y una vez esa gangrena seca, si no fuera el mismo tejido, se me infecta
Miren esa coloración de esa tonalidad amarillenta. Todo esto va a estar lleno de material purulento. Puede ser una gangrena seca, una gangrena húmeda o gaseosa. Es cuando un agente bacteriano me infecta una gangrena seca. Antes de pasar al resto de muerte celular, vamos a saltarnos esto y si no lo continuamos en la siguiente clase, pues me interesa hacer esto.